Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta presentación es para la maestra Gabriela Cruz Ortiz y el día de hoy voy a hablar sobre el contrato de compraventa de reserva de dominio, que es una variante del contrato de compraventa que todos conocemos. ¿Qué es el contrato de compraventa con reserva de dominio? La definición es la siguiente. Un contrato de compraventa con reserva de dominio es un contrato entre un comprador y un vendedor privado para la compra de un bien real que contiene una vivienda. Con un contrato de compraventa con reserva de dominio, el comprador no recibe el dominio completo del bien real. No obstante, para efectos fiscales, la compraventa con reserva de dominio es considerada una enajenación. En el derecho civil, la enajenación implica la transferencia de un derecho real de un patrimonio a otro. ¿Qué quiere decir con esto? Ya explicándolo más a detalle con mis palabras, significa que el vendedor mantiene su derecho de propiedad sobre la cosa vendida. No obstante, pues se hace la entrega del bien hasta que el comprador complete el pago del precio. ¿Qué diferencia tiene esta variante al contrato de compraventa normal? Primero, pues, saber qué es un contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato por el cual uno de los contratantes pues, está obligado a entregar una cosa determinada, como un bien inmueble, y el otro a pagar por ella por un precio cierto. En dinero, obviamente, o signo que lo represente. Es un contrato que es consensual, bilateral, oneroso, generalmente conmutativo y sirve para transmitir el dominio. Son requisitos de este contrato un objeto pues cierto, lícito y determinado. Un precio y pues que también tenga una causa. A diferencia del contrato de compraventa, el contrato de compraventa con reserva de dominio es una modalidad del contrato de compraventa que lleva incorporada una garantía para que el comprador pague el precio aplazado. ¿Qué significa esto? Que pues no, a comparación del contrato de compraventa, no lo va a comprar de manera pues, determinada y no lo va a comprar de contado. Eso es lo que hace la diferencia del contrato de compraventa normal al de reserva de dominio, pero pues prácticamente son muy parecidos porque emana el contrato compraventa con reserva de dominio, emana del contrato de compraventa. La modalidad de este contrato es una modalidad del contrato de compraventa que, como comenté anteriormente, pues es poco frecuente, ya que solo se emplea en compras financiadas, que como mencionaba también anteriormente, significa que a comparación del contrato de compraventa normal, en se da obviamente a plazos para que se pueda obtener el bien real. O sea, una cantidad a plazos para que se pueda obtener el bien real. El objeto, el propio bien objeto de compraventa está respondiendo por la prestación del comprador. Este pactum reservati domini, que como aquí podemos ver qué significa pactum reservati domini, aquí el significado viene siendo pacto accesorio con el contrato de compraventa por el cual el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta que el comprador la haya pagado íntegramente. Se utiliza el pago del precio ya sea a plazos o a cuotas, que esto deriva del contrato de compraventa con reserva de dominio. En el régimen francés, en el Código de Napoleón, que el Código de Napoleón es el código donde viene pues toda la parte civil de lo que viene siendo en Francia. Se trata de la transferencia de la propiedad de una cosa mueble, que aquí nos comenta que es la posesión de hacer título, y la simple tradición que Manuel nos comenta es suficiente a esos fines.
De los códigos modernos, en cambio, se sanciona legislativamente el pacto de reserva de dominio. El perfeccionamiento de lo que viene siendo este contrato. En el contrato de compraventa con reserva de dominio podemos ver que se perfecciona ya que es derivado del contrato de compraventa. Cuando la compra de un bien no se hace de contado, sino con el pago del precio a plazos. Aquí explicándolo un poquito más, pues obviamente los arrendamientos son con la opción de compra y los contratos de alquiler son con derecho a compra, con otras maneras de comprar una vivienda, pero sin obviamente una hipoteca. Para entender esto, pues, ¿qué es una hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Y en este contrato de compraventa con reserva de dominio no existe una hipoteca, por lo cual pues no informal, pero es diferente al contrato de compraventa, donde sí hay una obligación en la que se tiene que pagar cierta cantidad para que se dé el bien. Y bueno, esto sería lo que viene siendo mi explicación del contrato de compraventa con reserva de dominio. Muchísimas gracias y excelente tarde, maestra.